Hello. So here we are again with another English class. We are starting a little bit late because I have to realize I have to make a TKA test 3. So I'm starting a little late with my students. So here we are again. So I'm going to check their answers to the homework I gave them last week. Okay, Anielin, answer to my question, please, and tell me. Okay, Anielin, what is one of the most beautiful country in the world? Can you tell me, please? You want to listen my question again? What is one of the most beautiful countries in the world? How will you answer that? It is... ¿Cómo era la pregunta? Listen, and I'm even giving you the answer in my question. Remember, like what I told you, the previous classes. In the question is the answer. In the question is the answer. Anielin, what is one of the most beautiful countries in the world? Listen, in the question is the answer. You just have to pay attention. You can say Costa Rica. Is It one is of the most beautiful countries in the world. Yes, perfect. It is one of the most beautiful. Yes, exactly. Very good. Beautiful countries in the world. Okay, let me write here in the preposition in the world. Okay, Ashley, you're next. Let me see. Let me see the question. Scott got a bad. Okay, Scott got a bad score on the test. Okay. Who? Okay, Ashley. Who has, okay, the worst is, okay, it was one of, okay, who has one of the worst scores in class? That's my question. Who has one of the worst scores in class? How would you answer that to that? Scott got a bad score on the test. It was one of the worst in class. Okay, very good. So remember, you couldn't say Scott, got one of the worst scores in class. O sea, lo pudiste haber resumido, porque fíjate la pregunta. Who has? ¿Sí? Fíjate que yo estoy preguntando por quién. Who has one of the worst, fíjate aquí, one of the worst scores in class. So, obviamente en tu respuesta la tienes que iniciar como Scott. Entonces, fíjate, Scott got one of the worst scores in class. ¿Te fijaste? O sea, en este caso no se pudo responder exactamente como está aquí, ¿no? En este caso, por la pregunta, ¿no? O sea, tú tienes, como yo estoy preguntando por la persona, pues en tu respuesta tienes que iniciar con esa persona que obtuvo el peor de las calificaciones, ¿no? ¿Sale? Vale. Entonces, fíjate otra vez, fíjate, te hago la pregunta otra vez. Who has one of the scores worse? Who has o who got, porque también puedo usar el verbo who got one of the worst scores in class. Fíjate otra vez la pregunta. Who got one of the worst scores in class? And how do you answer to this? Scott got, y agarras el mismo verbo que yo estoy usando en la pregunta. Entonces tú nada más haz de cuenta que le estás agregando el sujeto. Scott got one of the worst scores in class. ¿Sí la captas? A ver. Hazme tú la pregunta y yo la contesto, Ashley. You made me the question. Who got
Who got bad score one of the worst? Ok. ¿Qué te parece si sigues mi flecha en la pantalla? Mira, no veas tus notas. Ve la pantalla, mira. Who, Who ajá, got one of the worst estuve scores leyendo, ajá, in the class? eso. Entonces, ¿qué estás preguntando? ¿Quién obtuvo? ¿Sí? Uno de los peores, ¿sí? Calificaciones en clase. So, who got one of the worst scores in class? O sea, no es necesario mencionar todo esto. A bad score on the test. Sí, pudieras a lo mejor agregar más, como decir, who got a bad scores on the test. No, porque ya estás hablando de otro tema, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que quién obtuvo el peor promedio en la clase, ¿no? Entonces, que igual pudieras preguntar como, who got a bad score on the test. También pudieras hacer la pregunta, mira. La pregunta también, si quieres agregar esta información, entonces la pregunta tendría que ser, hey, who got a bad score on the test? ¿Y cómo responderías? How do you answer that? Scott, was Scott. Scott got a bad score on the test, ¿ok? Entonces, fíjate por qué no es necesario agregar esto. Porque yo estoy hablando de quién? One of the worst. Yo estoy hablando one of the worst. Pero si en cambio la pregunta es, who got a bad score? Who got a bad score on the test? Entonces sí, puedes mencionar esto. ¿Sale, vale? Está bien. Ok, muy bien. Ahí hay que poner atención. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Fíjate cómo yo voy a leer esto para hacer la pregunta. Fíjate. Neptune is far from the sun. Ok. Entonces ya me está diciendo aquí, me está dando información. Neptune is far from the sun. It is, yo ya estoy viendo y pensando, ajá, is far from the sun. Ya estoy pensando en la forma superlativa que puedo usar con Neptuno. Ok, entonces ya mi pregunta te puedo usar. Yo te puedo decir, which what? Which planet, this is a planet, so which planet is the farthest, perdón, which planet is the farthest planet from the sun in our solar system? Entonces, fíjate ya cómo estoy elaborando mi pregunta. Which planet is the farthest planet from the sun? Which planet is the farthest planet from the sun in our solar system? Ahí ya va la pregunta más elaborada. Entonces, ¿quién me la responde? A ver. Quien sea la puede responder. ¿Quién quiere responderla? A ver, adelante, Adrián. Pues, según yo sería Neptune is Ajá, the farthest planet in our solar system. ajá, very good. So Neptune is the farthest planet from the sun in our solar system. Sí, no, la respuesta, si se dan cuenta, pues no estás diciendo it is, no. Pero acuérdense que el it sustituye Neptune. Neptune is the farthest planet from the solar system, ¿no? Entonces, por ahí va. Yo lo que estoy haciendo es una actividad de pregunta. A ver, ¿quién me hace una pregunta del 6? ¿Quién se anima a hacerme una pregunta de aquí, de este contenido de las 6? ¿Quién se anima? Dice, there are a lot of good cooks in my family, but my mom is... ¿Quién se anima a hacerme una pregunta? Teacher, Mande. donde dice a lot of good cooks, Ajá. ¿qué significa? Cocineros, chef, Mm. sí. Sí, viene de la palabra cocinar, cook, pero ahí cooks, good cooks, se refiere a good cooks, es sustantivo, no es verbo,
porque como verbo cook es cocinar, pero ahí se está utilizando como sustantivo, que significa cocinero, ¿no? Adelante, Adrián. Pues de la pregunta de las 6. Sí, a ver, con esta información, ¿cómo harías la pregunta? A ver, una pregunta. Que salga una pregunta, como te salga, a ver. Okay. Utilizando las formas superlativas o comparativas. Okay. O sea, lo que iría aquí en el espacio en blanco. Which is the best cook of all in your family? Ok, nada más recuerda que el which, a ver, el which es para objetos, para cosas. Entonces, como estamos hablando de personas, ¿cuál vas a usar en vez del which? Who? Correcto, vas a usar el who. Entonces, otra vez, estructura tu pregunta de nuevo. Okay. Who is the best cook of all in your family? Very good, muy bien. Entonces, aquí mi respuesta sería the best, ¿ok? The best cook of all, ¿sí? Muy bien, vayan comparando sus respuestas que tengan su tarea. Bueno, creo que ya practicamos un poquito, ¿no? Porque no podemos dedicarle mucho tiempo. Vamos a responderlas todas de una vez para que el siguiente video ya sea del tema que vamos a trabajar, aunque no nos dio tiempo, nos ganó, oh, Dios mío. Bueno, entonces aquí, ¿cuál sería? ¿Qué respuesta aquí es? ¿Qué tienen respuesta? Vamos a escribir la respuesta así rapidito. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Nadie tiene la respuesta de las 7. The oldest. Very good. The oldest. The oldest. Muy bien. Person. ¿Qué preposición vamos a usar ahí? In. In. Very good. In. In the town. Okay. Number 8. The chair in the corner is comfortable. What is the answer? The most comfortable. Very good. The most comfortable. Ah, los demás no hicieron la tarea, ¿verdad? Preposition in. Bárbaro. Everyone who ran in the race was exhausted, but I was what? The what? The most what? The most exhausted of all. Very good. The most exhausted of all. Ajá, no me hacen la tarea. Bueno, la que sigue aquí, vamos a ver, ejercicio 33. Ok. Tenemos aquí, bueno, hay que usar las horas, complementarlas con las oraciones, con las expresiones superlativas. Aquí estamos hablando del Himalaya, ¿sí? The Himalayan range in Asia. ¿Cuál sería la respuesta 2? ¿Nadie? The what? Nadie hizo la tareita. The highest mountain. Very good, the highest. Tenemos acá la palabra high, pero lo vamos a hacer de manera superlativa. Agregamos ST, the highest. Mountain. Okay, mountain. On, highest mountain on the air. On the earth. What? Are the Himalayan range in Asia? Bueno, esta es la respuesta. Number 3. ¿Cómo haríamos una pregunta como esta con la 2? Aquí sí puedes usar el which. Adrián, which is the highest mountain on earth? Esa pudiera ser una pregunta. Which is the highest mountain on earth? Y puede responder, the highest mountain on earth are the Himalayan range in Asia. Ahí sí puede responder. Ok, esa es una respuesta. Number 3, last birds are small, but not the flightless North American ostrich. A ver, ¿quién sabe qué es un ostrich? Ostrich. Es un ostrich.
Exacto, un avestruz. So what is the answer? Number 3. Is the biggest bird. Yes, it's the biggest earth. Nos queda 1:39. The biggest, we double the G, biggest earth. Biggest bird. The biggest bird in the world. Muy bien, la que sigue. Number 4. Pueden buscar aquí. Van, creo que es esta. Sí. Viene siendo esta información. 2 great natural dangers. 2 ships are fog and iceberg. Okay, what is that? Queda menos de un minuto. Bueno, nos queda menos de un minuto. Ahorita continuamos en el siguiente video y dando así respuestas así rapidito para ya entrar al tema que quiero hablar, ¿no? Ya para dejar este tema de las oraciones, el tema de los superlativos y los comparativos, ¿no? Bueno, vamos saliendo para entrar en la siguiente sesión, por favor. Que no me gusta que nos gane el Zoom.